¿Qué tal amigos? Un día más con ustedes para hablar de un tema también inédito, aunque está dentro de, el ámbito de la parapsicología, porque hoy vamos a hablar de mediums, de sensitivos, de clarividentes, de todo esto, con Alejandro Parra. Vamos a hablar del espíritu, de la investigación parapsicológica, porque Alejandro Parra es un investigador en la universidad, además de ser psicólogo y psicoterapeuta, y conoce de cerca a los mediums porque es el que ha escrito para Almuzara el libro Mediums. El esoterismo, los encuentros, todo esto, la experiencia espiritual, la experiencia psíquica también, si ustedes quieren, está entra dentro de lleno directamente en esa personalidad que el medium tiene. El medium, y como digo, el sensitivo, o el clarividente, porque a veces se confunden estos términos. Antonia Prada, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Se confunden, como digo, porque por medium se entiende muchas veces todo un conjunto de cosas y hoy creo que vamos a dejar un poquito claro, junto con Alejandro Parra, las diferencias que puede haberlos, porque hay sensitivos que se creen mediums y hay mediums que, bueno, que pueden ser sensitivos. Entonces, todo esto yo creo que está un poco tal vez enredado porque por ejemplo, los estudios oficiales de parapsicología hoy en día en España no existen como existen en otros países, en Buenos Aires, en México, incluso en el propio Estados Unidos, pues ahí entra de lleno directamente muchas veces en ámbitos de la universidad. Entonces, bueno, vamos a hablar de todo esto y que creo que va a ser muy interesante. Junto con todo esto, Antonia, las mesas parlantes, Alan Ujú, Kardec, todo lo que rodea a los medios y a los sensitivos, que es mucho y muy amplio. ujú. Bueno, a mí me preocupa una cosa, o vamos o habría que partir de una premisa respecto a los medios. Para creer que los medios efectivamente pueden contactar con espíritus de personas muertas, hay que partir de la base de que existe vida después de la vida. Claro, ¿qué pasa? Que muchas personas recurren a estos mediums, o supuestos medios, porque no todos son de verdad, Efectivamente. recurren para contactar con seres queridos. Yo esto, claro, no sé si es bueno o es malo, porque claro, cuando una persona pierde a un ser querido, pues muchas veces se le quedan muchas cosas por haberles dicho, ¿no? Muchas preguntas que hacerle, que haberle hecho, ¿no? Y entonces recurren a estas personas para hacerles esas preguntas, para decirles esas cosas que no le han dicho, para clarificar una serie de cosas. Claro, yo no sé si esto les ayuda a superar el duelo, porque cuando perdemos a un ser querido pasamos un período de duelo, y ese período de duelo, pues cada uno lo supera como puede, y hay personas que recurren a esto porque tienen dudas, porque tienen, bueno, mucho dolor, evidentemente. Entonces, yo no sé si es bueno o es malo, pensar que está ahí, que ese ser querido está ahí, se puede contactar con él, porque quizá, si realmente está, por mucho que esté, no va a volver, Ujú. no va a volver. Pues Entonces, y si está ahí también ese espíritu de esa persona, pues tendría que irse, pues, a donde quiera que vayamos, después de la muerte. claro. Y claro, yo no sé si esto es bueno, es decir, que cuanto antes aceptemos que esa persona, que ese ser querido que se nos ha ido no va a volver, yo creo Bueno, que mejor. es una variante, Es pero una es claro, una es una hipótesis, es los que una piensan que opinión. hay otra realidad cuando físicamente no vivimos, para ellos es otra cosa. Además, ¿de dónde vienen esas voces? ¿De dónde vienen esas canalizaciones que los mediums, que son mediums que tienen esa cualidad, que son capaces de decirte cosas que absolutamente no podrían saber de una persona difunta, Mm, te lo dan con pelos y señales y solamente el que pregunta lo podría saber? claro. Claro, eso son No, incógnitas. sí, es una incógnita, evidentemente. Ahora se está hablando mucho de la vida después de la vida, de que efectivamente hay vida después de la vida. No sé por qué se habla tanto ahora como cuando en otra
en el pasado ya se ha hablado y ya se ha publicado libros interesantes como del doctor Moody, ¿no? Sí, exacto. Y Bueno, pues ahora porque se ahora ha aparecido no recuerdo ahora mismo, pero han aparecido nuevas ideas eh, eh, de personalidades médicas que están hablando de estos temas, pero yo creo que que efectivamente. quizá antes se lo guardaban por miedo a que pensase la comunidad científica, ¿no? Bueno, porque ha pasado un tiempo desde que el doctor Moody sacó los libros de vida después de la vida. Ha pasado un tiempo y tal vez aquello se ha olvidado y ahora de nuevo es cíclico, ¿no? Ujú. Pero claro, hace ya muchos años Sí, que se sí, habla de esto, claro que sí. aunque a alguien le parezca a los oyentes que es una cosa ahora Nueva, no, claro que no nueva. lo es. Lo que No, pasa es que no es. parece como que se le da más veracidad ahora, Sí. porque hablan una serie de personalidades que son cercanas a nosotros, que son científicos y que, pues, hablan, de forma muy divulgativa, ¿no? Muy con Ujú, un lenguaje muy llano y muy ujú, próximo al de cualquier otra persona, ¿no? ujú, Y llegan mucho al ujú. corazón de la gente, ¿no? Bueno, pero todo eso es una parte de lo de esta noche, Claro. ¿eh? O sea, eso son una parte. El tema central son los medios, los sensitivos, los clarividentes, los canalizadores, Ujú. formatos distintos tal vez de una misma cosa o no, que lo que yo creo que son cosas distintas, y vamos a intentar, junto con Alejandro Parra, que es doctor en psicología, no Ujú. solo analizar esto que estás diciendo Sí, sí, de este sí. fenómeno de vida Sí. después de la vida, sino otros como la Ouija, como los niños de cristal. Mm. Todo esto va a aparecer esta noche hoy aquí. Y de si es bueno, hablaremos también de si es bueno lo que hablaba yo antes, de se de que esas personas que han perdido a un ser querido, pues intenten contactar con ese ser querido para superar el duelo. Él nos lo explicará desde un punto de vista científico Ujú. y además, pues con la experiencia que él tiene. También hablaremos de falsos médiums, y de Claro, falsos sí, sí, efectivamente. sensitivos, porque, a ver, hay mu hay a veces se rodea mucho de una parafernalia que induce un poco a la risa. Dices, pero bueno, a ver, ¿esta persona qué está haciendo? Pues se viste de forma especial. Yo creo que si una persona es medium, si tiene esas capacidades, yo no creo que sea necesario hacer una puesta en escena de una vestimenta especial, no sé si objetos especiales. Es que no lo sé, pero a veces hemos visto cosas que dices, pero bueno, ¿qué está haciendo esta persona? Es Claro, una engañifa, ¿no? claro. Un Y falso medium. mediums o pseudo-mediums, no, que no Mm, son medios, mm, que se aprovechan de la fe, de la buena fe de una mm, persona que quiere contactar claro. con su ser querido y Mm. se aprovechan de eso. Y claro, pues no, estamos en contra. Yo opino que aproximadamente un 75% de los mediums que dicen ser mediums No lo son, no lo son. no lo son. Para Ah. nada. Incluso algunos muy famosos que se han hecho muy famosos y han estado en las redes sociales, en televisión y demás, no lo son. Para esto hay que pedir una serie de datos y tienen que ofrecer una serie de datos. Ojo, que algunos lo pueden ser en momentos puntuales Ujú, de su vida o en momentos, pero no a requerimiento, que ujú, es lo ujú, difícil ujú, también, ujú, que es la verdadera cualidad de un medium, ujú. que lo sea siempre, ¿no? No a horas en determinadas, ¿no? Vamos a Bueno, hablar de todo esto. luego hay otro tema que es el tema de la ouija, que hay gente que hace, experimentos de este tipo así de forma muy alegremente, ¿no? Se reúnen unos cuantos amigos, pues vamos a hacer una ouija. Y Tiene sus peligros. claro, tiene sus peligros porque la gente se puede sugestionar y hay gente que lo puede hacer, pues, como quien juega al ajedrez, una partida de ajedrez, o quien juega, pues hoy vamos a jugar al parchís, pero otras personas, claro, que pueden estar en el grupo, en esa reunión, pues sí que son muy sensibles y puede hacerles mal, Ujú. porque pueden sugestionarse demasiado y eso no es bueno. Ya sabes lo Eh, que pienso yo, claro, que para acercarse a muchas cosas de este tipo de la parapsicología, primero hay que tener, ¿cómo hay que tener la por la cabeza? cabeza amueblada y Exacto. fría. Ah, Eso es. luego, bueno, con este tema de los espíritus, de mediums, de posesiones, pues, la literatura, el cine ha contribuido también mucho a
a tergiversar un poco el tema. Yo me acuerdo, Aníbal, he visto muchas películas que me parecen muy, muy, muy tontas, o sea, conducen a risa, otras sí que dan miedo, ¿no? Pero a mí, más que una película, lo que más miedo me ha dado de este tema es una novela de Stephen King, El Resplandor. Hombre, La novela estoy hablando, la novela de Stephen King. Y hay un episodio en el que el niño protagonista está en el jardín del hotel, del dichoso hotel aquel, y los setos que tenían formas de animalitos, unos de elefante, otros de león, tigre, no sé qué, perrito, pues se empiezan a mover. Yo cuando estaba leyendo eso es que, me dio, pero un escalofrío, o sea, lo estaba viendo y ni ninguna película, ningún experimento que he visto así en nuestra trayectoria de de periodistas me dio tanto miedo como como aquello que... como aquello que estaba leyendo. Luego la película, la verdad, puede estar bien. Lo que pasa que con la película yo tuve un problema, que la mujer estaba doblada por la malograda, ay, ¿cómo se llama? Que se ha muerto. Bueno, no me acuerdo ahora del nombre. Era una actriz muy conocida española y tenía una voz muy, 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 muy especial, muy característica, y entonces la estaba viendo a ella, o sea que no me producía aquella sensación de veracidad como la novela, ¿no? Ujú. Bueno, pues las películas también las toca nuestro invitado de esta noche, Alejandro Parra, pero vamos a ver hasta dónde da de sí todo esto, porque hemos dicho muchas cosas y tal vez lo dejamos apuntado, Antonio, a hablar un día de películas de miedo. Yo estaba recordando, según decías ahora mismo, la del surfista, para miedo, Mm, miedo, mm. aunque ya es tiene bastantes años, pero en cualquier caso, vamos a acercarnos a los mediums, a esa conexión espiritual y a todo lo que hemos hablado esta noche con Alejandro Parra y les prometemos unos momentos sumamente interesantes. Alejandro Parra es psicólogo y doctor en psicología, además de psicoterapeuta en la práctica privada. Graduado en psicología por la Universidad Abierta Interamericana de Buenos Aires, también es docente adjunto e investigador universitario. La verdad es que Alejandro Parra, el doctor Alejandro Parra, ha dado charlas por todo el mundo prácticamente, innumerables charlas de todo tipo y allí, en Buenos Aires, en Argentina, en multitud de medios de prensa, de radio y de televisión. Y además, él preside la Asociación Civil del Instituto de Psicología Paranormal y la Agencia Latinoamericana de Información PSI, entre otras innumerables cosas. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo está? Es un placer hablar contigo. Muy buenas tardes y ¿Qué hora saludos es a todos ahí? ¿Qué los hora de es ahí? Tarragona. ¿Qué hora es Aquí ahí en son Argentina? Bueno, en una cuarenta y Argentina. cuatro La 1:44 del mediodía, de la mañana, del mediodía. de mediodía, sí. Muy bien. Vale, vale. Bueno, bueno. Pues bueno, allí es de día, aquí de tarde. Aquí ya vamos hacia la noche. Con nosotros igualmente está Antonia Prada, lo digo Alejandro porque no os Hola. conocéis personalmente. Y, Bien. y tenemos el tema de esta noche, por titularlo de una manera corta, es Mediums. Mediums, porque aparece este libro que a mí me lo manda la editorial Almufara. Me Ujú. lo manda hace, no sé, creo que es muy reciente, que hace muy poco que ha salido. Y yo me encuentro y digo, madre mía, empiezo a ojearlo, este libro está muy bien, lo he dicho otras veces en otros programas, pero es que en la faceta que toca el libro, los mediums, la conexión, el espíritu, con testimonios, con historia, con investigación, con el esoterismo y la parapsicología en general también, forma parte de tu vida, Alejandro, es súper interesante.
no hay mucho de esto. Y yo consulto mi biblioteca y digo, "Uf, tengo un libro parecido que no sé si a ti te suena, que es este, es una antigüedad. Es de Peter Colosimo, Ciudadanos Ah, de las Tinieblas, este insigne italiano que se dedicó también a los fenómenos paranormales y que abrió camino en la arqueología, fíjate, la arqueología sobre extraterrestres y demás. Y he encontrado algún otro libro, como el de nuestro amigo José Manuel Frías, Fenómenos Paranormales en la Historia, pero ujú. sobre mediums, dedicado a los mediums, eh, yo creo que no, por lo menos en España no conozco que haya específicamente algo tan contundente como este libro tuyo de Mediums. Y claro, le digo a la editorial, digo, mira, lo voy a entrevistar y si él quiere, aunque esté al otro lado del charco, también tenemos muchísima audiencia allí en la propia Argentina, como en Latinoamérica y en el propio Estados Unidos, pues van a agradecer también las personas que nos siguen desde allí, que desde España, pues entrevistemos a una persona de allí, como eres tú, Alejandro. Lo he dicho, tu vida dedicada a la formación, a la docencia también, a la psicología, pero también a la parapsicología y la parapsicología, supongo, también pues dentro de la universidad. ¿eh? Cosa que aquí, en España, cuando yo doy alguna charla, algún curso de parapsicología, digo, es que en España no hay nada parecido. Se han hecho algunas pequeñas cosas en universidades, pero no hay nada tan contundente como es allí. ¿Pero por qué? ¿Pero cómo puede ser esto? Mira, no lo sé, pero, o sí lo sé y me lo callo. Pero desde luego, sí, en Alemania, en Francia, la parapsicología está más implícita, pero no tanto como es en Latinoamérica y como es allí. Allí se enseña de otra manera como nos gustaría poder enseñarla aquí. Y a esto dedicas parte de tu vida y sacas este libro de Mediums. Y, y aunque el libro trata específicamente de mediums y de canalizadores y de, no sé, la palabra evidente no la he visto por aquí en ningún lado, pero ahora me contarás tú, está claro que ocupa un buen lugar dentro de la parapsicología este libro tuyo. ¿Por qué le titulas Mediums? Bueno, a ver, básicamente porque la mediunidad es una experiencia humana, universal, transcultural, se ha visto en todas las épocas y en todas las culturas, y en los últimos años yo diría que hay lo que podríamos llamar un reencantamiento del medium, o sea, la figura del medium ya dejó de ser, hace largo tiempo, la figura de un alienado, un loco, un farsante. Por supuesto que muchos de quienes practican estas cuestiones, por supuesto, tú lo sabes mejor que nadie, hay mucha farsa, mucho timo, mucho engaño, mucho comercio, naturalmente. Eh, y España, de hecho, bueno, hablaba con un colega tuyo en otro reportaje. España tiene una larga historia vinculada con la mediunidad, que si quieres también podemos hablar, porque he estudiado el caso español. Pero en términos generales, la mediunidad es una experiencia que, si bien en el pasado fue objeto de burla, rechazo, estigmatización, sobre todo muchas mujeres que decían ser mediums, a veces esperaban en su vida no mediúmnica, en su vida civil normal, llegar a tener un espacio mucho mejor que el que solamente consistía en criar hijos o ocuparse de las tareas de la cocina, digamos. En términos generales, hoy día, eh, si bien la mujer está sumamente empoderada, en el pasado las mediums estaban empoderadas gracias a la mediumnidad. Las mujeres, digo, estaban empoderadas gracias a la mediumnidad. Y uno de los relatos, creo, más formidables de este tema tiene que ver con cómo la mediunidad está hoy instalada, sobre todo en el campo de las religiones. Hoy día se considera, hay un gran número, en Brasil sobre todo, de lo que se llama religiones mediúmnicas, o sea, un conjunto de doctrinas y de prácticas, algunas mixturadas con o sincretizadas con los cultos afro-brasileros, africanos en particular, en donde hombres y mujeres, a través de danzas, de tamboriles, de música, ingresan en un estado de trance y esto les faculta, según su narrativa, obviamente, la posibilidad de establecer ese contacto con ese mundo espiritual.
Hoy día la mediunidad está vista como el equivalente a un móvil celestial, una forma, una antena, una forma de contactar con seres queridos fallecidos, lo que en el pasado eran, tú bien sabes, los medios de ectoplasmía o de levitaciones de mesas, de las sesiones espiritistas. Hoy día el medium se ha convertido casi en un terapeuta, trabaja incluso, en España hay muchísimos mediums que trabajan siguiendo este estilo, algunos famosos, otros no, otros en el nicho de la virtualidad, o sea, a través de Instagram, Facebook, TikTok y otras redes sociales. Y en consecuencia el medio se ha convertido en un agente que sirve para paliar el dolor por la pérdida. Tú tienes muchos mediums a quienes les pagas una tarifa relativamente razonable y ellos te contactan con un ser querido fallecido y en muchos casos, en estudios que hemos hecho nosotros aquí, eh, pueden tener un potencial terapéutico. Digo, no son terapeutas per se, o sea, no son psicólogos, pero su sola intervención en el efecto obviamente disruptivo que involucra la capacidad de ayudar a los dolientes a superar la situación del duelo por la pérdida de un hijo, por ejemplo, o de un ser querido, o de un amigo, o quien sea, o de la esposa o esposo. eh, Muchos mediums tienen un control. Entonces, la mediunidad, para sintetizar, tiene múltiples vertientes, que puede ser examinada desde el punto de vista social, identitario, feminista, antropológico, psicológico, médico. Y bueno, esa combinación de abordajes es un poco lo que yo traigo en este libro, en donde, por supuesto, no tengo un compromiso emocional con un medium. Yo no soy medium, por supuesto, eh, pero este libro, a diferencia de otros títulos, incluso muchos escritos por los propios mediums, en donde hablan en un relato de primera persona, un relato autobiográfico, en este libro yo trato esto que involucra la diversidad de la experiencia espiritual. O sea, cómo en diferentes culturas, diferentes épocas, en diferentes lugares, la mediunidad cumple un rol que puede ser objeto de estudio o que a veces se convierte en un entretenimiento. Hemos visto en internet, en programas de televisión, en teatros, mediums que funcionan como un acto de diversión. Eh, Quizá ustedes que son catalanes recuerden a un famoso ilusionista que es José Mir Rocafort, se hacía llamar bajo el seudónimo de Fassman. Hace unos Sí, años sí. se rodó un documental sobre su vida. El Eh, profesor Feynman, tuvimos la oportunidad de conocerlo. Yo por Sí. lo menos lo bueno, conocí de cerca. perfecto, fantástico. Bueno, él vivió en Buenos Aires durante muchos años y en la década del 50, en un teatro muy famoso aquí, el de Teatro Odeón, hacía un espectáculo en donde su esposa Deika, con una venda en sus ojos, comenzaba a hacer actos de ilusionismo, pero ella se llamaba a sí misma medium y él la trataba como tal, aunque en realidad no lo era. O sea que el medium puede ser una etiqueta vinculada con el mundo del misterio, pero también puede servir como un agente que acompaña a una persona en una situación de duelo o en una situación, o por ejemplo, bueno, para concluir, casos de mediums que ayudan a personas a localizar su mascota perdida o fallecida. Entonces, bueno, nada, el medium tiene en ese sentido múltiple cantidad de roles. Pero, Alejandro, ¿y cómo distinguimos al que realmente es medium del que es un farsante? Eso es muy difícil. Eso es muy difícil, porque esos roles se superposicionan continuamente. Ujú. Yo podría decir que en realidad el medium más genuino es aquel que te da una evidencia. O sea, que te proporciona una información que Claro. tú sabes que no la puede, que ni siquiera está en internet, es una información que por supuesto solo tú la sabes. Y en ese sentido ha habido intentos históricos a lo largo de toda la historia de la metapsíquica, de la parapsicología. El caso quizá más conocido, más popular fue el de Harry Houdini. Harry Houdini era un hombre con una profunda convicción espiritual, a pesar
de que utilizó a la prensa en numerosas ocasiones para desenmascarar a mediums farsantes. Entonces, la prensa lo titulaba como el desenmascarador de los mediums, mm, pero él personalmente tenía un convencimiento genuino de que iba a encontrar algún día el medium que le pudiera informar acerca de su mamá. Él había perdido a su madre y comenzó a buscar mediums y por supuesto ahí sí, rápidamente se dio cuenta que muchos eran farsantes, que lo trataban de engañar y comenzó una campaña literalmente de denuncia, ¿no? Se llamaría desenmascaramiento de los mediums y la prensa lo siguió porque tenía una gran popularidad mm, y a causa de ese seguimiento se ganó el mote, digamos, de escéptico. Pero mm, incluso antes de morir, con su propia esposa, se combinó un código con el propósito de, si uno u otro muriera, se iban a intercambiar ese código y entonces tanto él como ella iban a buscar un medium para intentar decodificar el mensaje. Finalmente él falleció, incluso murió de una peritonitis a causa de un acto circense, mm, murió muy joven, de hecho, y su esposa, a partir de el convenio que había tenido con él antes de morir, buscó mediums, pero lamentablemente no las encontró. La mayoría de las mediums no daban ningún mensaje concreto. Una sola dio una información que pudo haber sido, pero que categóricamente no. Pero bueno, ahí tenemos el caso de alguien que intentó un protocolo, un método quizá muy doméstico, muy informal, de buscar. Y después, bueno, a lo largo de toda la historia, en los Estados Unidos, por ejemplo, existe el Greenwich College, que es una entidad, Institute, perdón, que es una entidad que ha diseñado un exigente protocolo triple y cuádruple ciego con el propósito justamente de determinar la cualidad de la investigación. Y de hecho, en este protocolo está involucrado el magnate Robert Bigelow, que hace poco ofreció y fue objeto de prensa en todo el mundo 1 millón de dólares, que luego se convirtió en casi 2 millones de dólares, a aquel que pudiera proporcionar evidencia acerca de vida después de la muerte. Y se premiaron, hasta donde recuerdo, unos 30 ensayos. Uno de ellos fue el ganador, Jeffrey Mitchell, que en realidad no dio ninguna evidencia, pero sí mostró diversos tipos de investigaciones hechas muy rigurosas, llevadas a cabo con mediums, y actualmente el Greenwich Institute, gracias al financiamiento de la fundación de Robert Bigelow, está en la tarea justamente de encontrar mediums que supuestamente tengan alguna condición extraordinaria y así. De modo que, para responder un poco tu pregunta, el propósito es buscar un medium ideal, alguien que pueda dar información acerca de cómo es el mundo del más allá. Robert Bigelow, por ejemplo, tiene una motivación personal. Él perdió a su esposa y a su hijo. Él es el magnate de la hotelería y tiene un centro aeroespacial, una fortuna semejante a la de Elon Musk, por ejemplo. De modo que claramente hay mucho interés por la investigación de la vida después de la Otro, muerte sí. general. Otra persona, James Randi, no sé si te Sí, suena, sí. también intentó, daba $1 millón a quien pudiera demostrarle que tuviera habilidades paranormales. Y también intentaba sacar a la luz la cantidad de fraudes dentro de la parapsicología que hay. O sea que no es el único, el Bigelow este, sino que ha habido otros, también con otras habilidades con otras cuestiones. Antonio, perdona, que querías preguntar Sí, algo. sí, Alejandro, claro, creer en la habilidad o en el poder o en la capacidad de una persona que se dice que se llama medium es dar por sentado que existe vida después de la muerte, ¿no? Porque claro, Exacto. Ah, es un tema que ahora está muy de moda, no sé por qué está tan de moda ahora cuando ya se ha escrito antes sobre este tema mucho, pero bueno. aparece también en el libro Pero de Alejandro. y hay otra cosa sobre el papel de los medios. Claro, uno de ellos, el principal, es contactar con personas muertas, pues por encargo de otras personas que han perdido a sus seres queridos.
Pero esto no supone prolongar el duelo, porque cuando una persona muere, claro, tenemos que pasar ese periodo de no aceptación, de rabia, no aceptación, luego se acepta, luego, pero luego hay que superarlo. Las personas que contactan continuamente con, o de vez en cuando con medios, no puede ser perjudicial para ellos. Porque tienen que estar, no sé, intentando siempre contactar con esa persona que han perdido. No sé si esto supone no superar nunca el duelo. Bueno, es una buena pregunta, de hecho, porque has dado en un blanco muy interesante, sobre todo lo que a mí respecta en cuanto a lo que es el abordaje terapéutico. Yo he trabajado con dolientes, con personas, con madres que han perdido hijos Claro. en la terapia convencional, y por supuesto, la gran pregunta es si es posible, por ejemplo, en Italia, aquí en Argentina, en muchos países existen grupos de padres que se reúnen en un contexto terapéutico o autoconvocados. Por ejemplo, aquí en Argentina existe el grupo Renacer. En Italia, el Movimiento de la Esperanza, que es un grupo de familiares, de padres matrimonios que han perdido hijos y tratan de encontrar un método, por ejemplo, mediante la transcomunicación instrumental, radio, grabadores, y hacen... Bueno, a ver, ese es un tema interesante porque eso nos coloca el fenómeno de la mediunidad ya no en un agente que incorpore entidades, supuestamente, sino en tecnologías y cómo esas tecnologías, mediante ruido blanco u otros procedimientos, permitirían, por ejemplo, capturar voces del más allá y así. Es un tema controvertido. Ahora, respondiendo a tu pregunta respecto a la cuestión de si efectivamente la mediunidad facilita el duelo. Nosotros aquí hicimos un trabajo de investigación con dos medios, uno en particular, Leonardo Kessler, que voluntariamente trabajó en un contexto grupal con personas que habían perdido seres queridos. Algunos eran padres que buscaban a sus hijos, en otros casos eran personas que habían perdido amigos, familiares, y así estaba mixturado. Y el propósito era examinar dos factores. Uno tiene que ver con el concepto de esperanza, o sea, la esperanza, por ejemplo, entre otras, de proyectos de vida, acerca de la creencia en vida después de la muerte, acerca del propio proyecto personal que las personas tienen después de una pérdida tan devastadora como la de un hijo, etcétera. Y una de las cuestiones, uno de los factores clave que examinamos es lo que llamamos discretamente, porque este estudio luego lo presentamos en congresos de psicología que son bastante escépticos a estas realidades, y una de las cuestiones era, por ejemplo, experiencias inusuales, experiencias perceptuales inusuales. ¿Por qué? Porque muchas personas que consultan mediums, incluso en sus propias vidas, han tenido lo que llamaríamos señales, signos, encuentros, o sea, tienen la convicción, porque no todas las personas que pasan por duelos, obviamente, consultan un medium, Claro. naturalmente. Quien Ujú. lo hace es un subgrupo de personas que en sus vidas han tenido, después de la muerte de su ser querido, de su esposo, de su hijo o de un amigo, así, han tenido algún tipo de señal o de indicio que puede ser muy diverso. Por ejemplo, el vuelo de un colibrí, una pluma, una paloma, una mariposa, eh, encontrar un objeto en un lugar que se suponía perdido, que pertenecía a esa persona, y lo encontrarlo justo el aniversario del fallecimiento, salir a la calle y encontrar el nombre del hijo en diferentes personas que se conocen en ese momento. ¿Se entiende? O sea, parece haber una serie de, para estas personas, coincidencias, sincronicidades, encuentros. Esto a su vez acompaña a otros tipos de eventos. Por ejemplo, en la noche sentir o ver una esfera luminosa o una sombra o una figura. Por supuesto, todas estas señales tienden a ser más bien benignas. No estamos hablando de ver un fantasma o una entidad, una sombra que mira a la persona. Mm. Si bien pueden ser otras formas de mediumnidad, lo cierto es que estas personas, al contrario, en lugar de sentirse atemorizadas, sienten que estas señales son un signo o un símbolo de que su ser querido los acompaña después de morir. Entonces, a ver, ellos no son medios, por supuesto, ni siquiera se autodenominarían como tales, pero están buscando algún tipo de señal que les confirme
de que eso que están viendo o esas coincidencias que tienen, digamos, después de la muerte de su ser querido, esas coincidencias tienen que ver con alguna forma de acompañamiento. Entonces, cuando van a visitar un medium, lo que suelen hacer es decirles, decirles al medium que han tenido esas señales, pero que el medium, que funciona como un móvil celestial, que funciona como una antena, supuestamente es la persona que tiene ese don o esa capacidad de confirmarle que esas señales efectivamente son de su hijo o de su ser querido fallecido. En ¿Y cómo? consecuencia, Perdón. sí, No, sí, sí, iba a preguntarte, Alejandro, cuando normalmente, ¿cuál es la actitud de esas personas que tras esas señales pues se atreven a consultar a un medium? ¿Cómo suelen quedar, digamos? ¿Cómo me has dejado? Pues, tendría que decir, ¿no? Se preguntan por Sí, qué. ¿cuál es la actitud bueno, que toman esas bueno, personas tras consultar al medium y el medium confirmarle pues sí o no? ¿Qué actitud toman esas personas que están bueno, viviendo realmente algo muy trágico, ¿no? no, naturalmente, claro. Pero todo depende de la característica del proceso del duelo, depende de quién se trata, depende de las circunstancias de la muerte. Las personas consultan mediums por múltiples razones. Por ejemplo, una puede ser que la persona estuvo durante mucho tiempo en disputa, en conflicto, en peleas, y la persona fallece repentinamente. Sin embargo, el superviviente, el familiar, siente una suerte de culpa o un sentimiento que no termina de cerrar y esto comienza a incrementarse y entonces la posibilidad de contactar un medium sirve como un pedido de perdón. Entonces la persona consulta un medium por dos razones, o para ser perdonado por el fallecido o para perdonar a través del medium y que el medium le comunique este perdón. ¿Se entiende? Sí, Mm. sí. Han habido muchos casos de personas que, por ejemplo, pueden experimentar sentimientos de culpa, pueden haber pasado, por ejemplo, por una situación de una enfermedad terminal durante mucho tiempo y estas personas terminales han sufrido o han tenido o han querido comunicarles algo a su ser querido y no han podido. Entonces, en ese proceso, el doliente lo que busca es a que a través del medium la persona el propio doliente, a través del medium, le pueda pedir perdón a quien ha fallecido o se pueda comunicar con ese fallecido con el propósito de reconciliarse o de ayudarlo a elevarse porque siente que está todavía demasiado apegado. En muchas doctrinas espiritistas, por ejemplo, la idea de que nosotros cuando perdemos un ser querido estamos apegados a su recuerdo y tenemos una dificultad para, digamos, desapegarnos progresivamente de esa situación de duelo. Para los espiritistas, ese duelo no solamente se cumple en el superviviente encarnado, por decirlo así, en la persona viva, también se cumple en el mundo espiritual. O sea, para los creyentes, en el mundo espiritual, el espíritu está en el duelo de su cuerpo. Como no lo tiene, como se quiere comunicar en esta suerte de interplano, como no se puede elevar a un mundo superior, en consecuencia queda apegado al mundo material y entonces coexiste con el mundo de los vivos y necesita superar el espíritu ese duelo de su cuerpo. Entonces, muchos mediums ofrecen una suerte de servicio de lo que se conoce como desobsesión o desapego. El medium sirve como un agente que se comunica con ese espíritu y le hace saber, le hace entender de que ya su hora como en la tierra ha terminado de alguna manera y que entonces tiene que elevarse o que tiene que llegar a un estrato superior de su espiritualidad o de su ser y desapegarse del mundo material. Es una ¿Suele mirada muy... funcionarle a ambos? ¿Suele funcionarle a ambos, al vivo y al fallecido? En Digamos que términos, cada... mira, yo podría decirte que, digamos, a ver, no sé si le sirve al espíritu porque no hay forma de contrastar esto. Yo puedo, en todo caso, confirmar qué es lo que pasa en la persona que está de este lado, por Mm. supuesto. Ahora, lo que es interesante es que, que este estudio que hicimos revelaba que, por supuesto, las personas que consultan un medium son aquellos que claramente tienen una firme convicción de que existe una vida después de la muerte, Claro, tiene que, que serlo, tiene que ser así, por su- porque si no, no por supuesto, consultarían. obviamente, por supuesto,
no experimentan ningún miedo ni sensibilidad respecto a la consulta a un médium. Hay otras personas que se sentirían aterrados o que aun cuando tienen mucho dolor por la pérdida, no consultarían a un médium por miedo solamente, o digamos, no hay ninguna motivación positiva por ir a consultar un médium. Otros incluso piensan de que consultar un médium es continuar apegado o hablar con los muertos, por ejemplo, es tener a la persona retenida en este espacio-tiempo y no permitirle elevarse. En fin, digo, hay muchas razones, pero en términos generales lo que encontramos es que muchas personas terminan confirmando en forma positiva, en forma psicológicamente benigna, que las experiencias que muchos de ellos tenían, en rigor, no son puras ilusiones, no se están volviendo locos, no están alucinando, ¿no? O sea, son efectivamente, o sea, de alguna manera evacúa la duda o permite confirmar que, en efecto, estas personas ya han confirmado que su ser querido los está acompañando. Y lo sorprendente del caso es que cuando entrevistamos a quienes consultaron mediums, después de un mes o 2 meses y así, algunas personas dijeron que ya no tenían más señales, que ya las señales habían desaparecido. Entonces les preguntamos por qué. Bueno, la razón es que gracias a la entrevista con el medium, ellos habían logrado entender de que no necesitaban más señales, de que ellos los tenían en su corazón y que no necesitaban consultarlos ni consultar médicos, etc. Y en buena medida, al cabo de quizá un año, muchas personas, si bien es cierto de que, digamos, aquellos que perdieron hijos, el proceso del duelo es mucho más difícil, es mucho más extenso en el tiempo. Por lo general, un duelo se supera, en términos generales, en forma normal, aproximadamente entre 12 a 24 meses. Y muchas personas habían logrado aliviar ese dolor o aliviar los síntomas, ¿no? Por ejemplo, la depresión, la ansiedad, etcétera. Y esto los había ayudado a superar muchos conflictos internos, a resolver dudas o problemas, etcétera. De modo que uno podría pensar que en algún punto una razonable y sana consulta con un medium puede ser saludable psicológicamente, siempre y cuando, por supuesto, no haya especulación, engaño, Ah, estafa. ahí está. Bueno, cada uno supera el dolor como puede, desde luego, y si de esta forma pues lo consiguen superar es comprensible, ¿no? Pero yo estaba pensando a raíz de lo que estáis hablando los dos, Alejandro Parra y tú, Antonio Prada, una cosa, podría haber, hablo un poco, si queréis, en términos parapsicológicos, podría haber, Alejandro, alguna Sí. vinculación energética o mental entre un fallecido y una persona que está viva, y más en términos de parentesco hablando, que lo manteniera unidos durante un tiempo. Bueno, es posible. Yo no descarto ninguna posibilidad. Desde el punto de vista espiritual, yo tengo una apuesta espiritual a ciertas experiencias, pero también desde la mirada psicológica no puedo negar el impacto emocional que para un doliente tiene el hecho de consultar a un medium y lo que significa emocional, en la vida emocional de un doliente, eh, tener ese encuentro. Ahora, también es cierto, respondiendo un poco a tu pregunta, la cuestión de que muchos mediums, y esto yo lo he visto incluso entre los mediums más confiables, que muchos mediums tienen mensajes un poco retóricos, románticos. Voy a poner varios ejemplos y voy a hacer incluso sin ser medium una prueba con ustedes para que noten la gran diferencia. Por ejemplo, muchos mediums en su narrativa eh, con sus consultantes dicen, supongamos Alejandro, perdió a su padre, Enrique, y quiere contactar. Entonces yo voy en busca de un medium, le pregunto al medium acerca de Enrique y en mi parentesco con Enrique, mi padre, y entonces el medium, en un acto de concentración, ensimismamiento, no necesariamente un trance, en este sentido hay mediums que llamamos mediums seculares o mediums laicos, que no son religiosos y que ofrecen este servicio de consulta. Entonces el medium me dice, Enrique me dice que él está bien y me dice que te ama. Entonces yo lo quedo mirando
estoy suponiendo, ¿no? Es un ejemplo. Yo me quedo mirando y yo me puedo sentir conmovido, por supuesto, si mi padre me dice que me ama o que me perdona, por ejemplo, y ocurre de que efectivamente mi padre murió en el contexto de un conflicto que teníamos nosotros, de repente, naturalmente que yo voy a ser, en algún punto quizá me sienta culpable de ese conflicto y al morir yo no tuve posibilidad de reconciliarme. Entonces, esa palabra, te amo o te perdono, para mí tiene un profundo significado justamente por esa situación de tensión o de conflicto. Pero suponiendo que no hubiera pasado esto, y yo hubiera tenido una excelente relación con mi padre, quien me dijo y yo le dije te amo, la palabra te amo no tiene demasiado valor, porque es algo que yo ya sé. De Claro. hecho, yo entrevisté muchos mediums y cuando les daba nombres de seres queridos y así, y me decía, dice tu amigo, dice tu padre, dice que te ama. A mí no me resultaba para nada significativo porque es algo que yo ya lo sé. No necesito que esté ni muerto ni vivo para informármelo. Pero sí es relevante para aquellas personas que a lo mejor tuvieron alguna situación de conflicto. Y en muchos casos aparecen mediums que, por ejemplo, hace algún tiempo, hace unos meses atrás, recuerdo haber visto a una medium teatral. Ella se autotitula medium, por supuesto, ofrece sesiones particulares y ha tenido una gran repercusión mediática en televisión, radio y en las redes, como ocurre incluso en España con algunos. Miquel Elizalde, creo, y otros tienen un poco ese estilo. Entonces, atiende a una mujer, recuerdo, estaba ahí en la tribuna escuchando la performance de la medium y así, y en un momento una mujer relativamente joven, de unos 30, 40 años, le dice al medium, le pregunta al medium, a la medium, ¿por qué lo hizo? Si yo les pregunto esto a ustedes, ¿ustedes qué van a deducir? Bueno, ¿Qué no piensan? sé, sí, por qué lo hizo? ¿El qué? Pero si yo les dejo esta pregunta, yo padre y ustedes mediums, ¿por qué lo hizo? ¿Qué creen que pasa? ¿Cuál fue la causa de su muerte? Un Eh, asesinato bueno, en extrañas circunstancias. o un suicidio. O, Ahí está. Perfecto. Muy bien. Un suicidio. ¿Por qué? Porque la misma pregunta está de alguna manera enlazando la causa de la muerte. Entonces, ahí tendríamos, por decirlo de algún modo, una suerte de lectura en frío. La medium ya se da cuenta que por la forma y además por la edad que la madre tiene, sabemos claramente, por razones puramente estadísticas, que la muerte por suicidio es más alta, la tasa más alta de muerte por suicidio es entre gente joven, más que entre gente anciana. De modo que una mujer joven que pregunta por su hijo y pregunta el motivo de su muerte, es claramente una muerte por suicidio. Cuando la medium le da la devolución, le dice no, porque él se mató por tal motivo o cualquier otro, pero a pesar de que yo me quité la vida, te sigo amando. Para la madre, eso tiene un nivel de impacto formidable. ¿Se entiende? Quizá la mujer no optó por lectura en frío, quizá no quiso engañarla, pero la pregunta implícitamente está derivando en la idea de que esa persona cometió un suicidio. De modo que es interesante la interacción entre el cliente o el consultante con el medium, porque gran parte de esa interacción tiene que ver con la propia motivación emocional y con ciertas formas de conducirse por parte del medium, que no es la primera persona que atiende. El medium ya ha pasado por cientos de otras personas que Claro. vienen por motivaciones exactamente iguales. Pero eso echa por tierra la posibilidad de que de que haya un medium real. Quiero decir, un medium con don de gentes, un medium que sea un buen relaciones públicas, que se fije en los detalles, en fisionómicos, etcétera, etcétera, va a decir cosas que se van a asemejar con la realidad, pero no será un medium. Sí, por supuesto. El problema no es, en todo caso, cómo definir. En este caso es Ahí, interesante tu intervención, porque el problema es a quién definimos como medium. eso es. ¿Quién es medium? ¿Y Es, quién no lo es?
Eso es. ¿Qué capacidades tiene que tener un medium para ser medium? Porque habéis estado hablando, hemos empezado hablando de Los fraudes. sí, de los fraudes y luego de cómo se sienten las personas que consultan un medio y qué quiere y qué forma de contacto quieren hacer y qué experimentan. Pero el libro tuyo de mediums está claro, son mediums. La persona medium, ¿cómo la definimos? ¿Qué cualidades debe de tener? Porque yo te he dicho que a veces doy charlas y tal, defino el medium, o sea, para mí el medium es una cosa, el sensitivo es otra, el vidente es otra y el canalizador es otra. Tú aparte hablas de los radiestesistas, de los terapeutas en tu libro y de muchas otras más cosas, pero yo creo que el problema está en definir qué es un medium, porque la gente que nos escucha, los que, Mm, los que se creen mediums y no lo son, ya lo saben, pero los que sí. son mediums y no sabe que lo son, porque le falta bagaje todavía, querrán saber, a mí esto que me pasa es un signo de mediunidad. ¿Cuál es? ¿Cómo definimos a un medium en el caso tuyo, Alejandro Parra? ¿Qué crees? Necesitamos tu opinión. Bueno, a ver, en primer lugar tenemos que entender que la palabra, en primer lugar, el origen etimológico de la palabra medium nadie la sabe. Yo Mm, intenté hacer un estudio respecto de dónde surge la palabra medium. La palabra medium surge en los Estados Unidos y nadie sabe a ciencia cierta por qué. La palabra medium es una expresión en latín que significa intermediario. Curiosamente, la palabra en sí misma, en cualquier idioma, significa exactamente, todos entendemos en inglés, en francés, en portugués, en inglés, en cualquier idioma, lo que significa ser medium. Ahora, la segunda cuestión es cuál es el rol y cuál es la identidad del medium. El medium tiene diversas identidades, pero yo diría que en primer lugar no es lo mismo, al menos para mí, el medium que el sensitivo. claro, ¿Por qué? para mí. Porque el sensitivo básicamente es aquel individuo que tiene una experiencia, digamos, transliminal, que está por encima o por debajo de ese límite de captación en el terreno de lo extrasensorial o en el terreno de lo espiritual. Por ejemplo, en este libro yo presento un cuadrante que, Ujú, que divide al sensitivo en cuatro tipos. sí. Tenemos, por ejemplo, el psíquico, o sea, aquellas personas que, por ejemplo, muchos practicantes de artes adivinatorias, tarot, etcétera, psicómetras, personas que toman un objeto, por ejemplo, lo colocan entre sus manos y tratan de percibir lo que sienten al contacto con el objeto. El radiestesista que utiliza un péndulo, por ejemplo, y espera que el péndulo le dé una respuesta, ¿sí? O el caso de un sanador. Por ejemplo, los sanadores dicen poder, por ejemplo, instrumentar o generar un campo, un biocampo e intervenir sobre él, ¿sí? También pueden hacer diagnósticos y una cantidad de otras cuestiones. Y finalmente el medium. En ese cuadrante, tanto los sanadores, los médiums, los radiestesistas y así, y los psíquicos, en realidad, en muchos momentos se produce lo que llamamos una hibridación. O sea, hay una suerte de mixtura entre el rol del medium y el rol de un sanador. Por ejemplo, hay mediums que invocan entidades o maestros o espíritus extraterrestres y su condición es funcionar como una antena para recibir o canalizar información y hacer intervenciones sobre el cuerpo de otras personas. Un medium, de repente, por ejemplo, se puede convertir en el canalizador de un médico del espacio o un médico que vivió en la Primera Guerra Mundial y hacer una cirugía psíquica, por ejemplo. Y ese claramente es un medium. Un psíquico, por ejemplo, puede tomar el objeto de una persona que aún vive y entonces capturar información, pero a veces el objeto pertenece a alguien muerto. Entonces el psíquico se convierte en un medium. Y este tipo de roles, los psíquicos, los mediums, los sanadores, e incluso también algunos radiestesistas, que son como los más telúricos, los más pragmáticos de todas las prácticas Mm. de sensibilidad, las prácticas psíquicas, son actores, son roles de una misma forma nuclear de sensibilidad. Entonces, básicamente son sensitivos. La manera en que esa sensibilidad se desarrolla o aumenta o se aprende a controlar varía, depende las circunstancias y los modos en que funciona. Por ejemplo, muchos mediums en sus vidas, cuando niños, y esto yo lo he encontrado habiendo leído y habiendo entrevistado docenas de mediums, incluso las biografías de los más famosos mediums de la historia, que incluso en su niñez solían tener experiencias
de sensibilidad, hablaban con un pariente fallecido, habían tenido una experiencia de encuentro, habían tenido algún tipo de experiencia de este tipo, y por lo general, los propios niños, entre los 8, 9, 10, 12 años, se callaban la experiencia. Temían que sus padres los reprendieran o pensaran que estaban locos, etc. El ejemplo clásico y muy bien, digamos, escrito es el caso de la película Sexto Sentido. ¿Recuerdan el Sexto Sentido? Con Sí, Bruce sí, Willis. sí. Bien, en esa película se refleja muy bien el testimonio de un niño que tenía la experiencia de tener encuentros con seres que habían desencarnado, que no sabían que habían desencarnado, y que en consecuencia, en ese estado confusional, este espíritu se comunicaba con el niño que sí podía verlos. Entonces el niño funcionaba como un polo de atracción. Los espíritus llegaban a él porque él tenía ese don. Para muchas personas, la mediumnidad comienza más o menos en una etapa temprana infantil. En uno de los capítulos de ese libro yo menciono lo que llamo Y, la mediumnidad mm, exacta. En ese libro hay un capítulo enteramente dedicado a lo que llamamos la mediumnidad seminal. La mediunidad seminal es un momento en la vida de la persona que puede despertar por muy diversas causas. En mis estudios, en mis entrevistas, yo encontré que muchas de estas causas eran, por ejemplo, negligencia parental, abandono, abuso sexual, algún evento traumático, un tumor, o un accidente o algún evento significativo, a veces negativo, que una persona tiene y a consecuencia de ese evento comienza a desarrollar o comienza a tener los primeros indicadores de esta forma de comunicación. Al principio, por supuesto, accidentada, interrumpida, una mala comunicación y así. Pero poco a poco, esta persona se va dando cuenta de que es diferente de otros a lo largo de su vida y a lo largo de su crecimiento y quizá comunique estas experiencias a su familia y amigos y quizás no le crean o que piensen que está loco y así. Incluso él mismo puede pensar, me estoy volviendo loco. Pero de repente ingresa en un entorno social, como puede ser, por ejemplo, la espiritualidad nueva era, una sociedad espiritista, o incluso hasta una secta, en donde esa sensibilidad que es menospreciada, rechazada, estigmatizada en un determinado contexto familiar y social, en otro contexto está visto como un don. No es una maldición. Vos tenés una capacidad excepcional. Y entonces convierte esa, esa maldición en una bendición. Convierte eso que el mundo externo rechaza o menosprecia en una capacidad que incluso los propios miembros de su culto lo envidian por su sensibilidad, por su capacidad. Entonces, un poco respondiendo a tu pregunta, la idea es que aquellas personas que han tenido esta sensibilidad en algún momento histórico de sus vidas, llega que un momento bisagra de sus vidas, que dicen, bueno, a partir de este momento voy a comenzar a desempeñarme, ahora que estoy empoderado, ahora que sé de qué se trata, ahora que tengo un mejor reconocimiento de estas señales y he luchado toda mi vida en forma resiliente con esta maldición que ahora es un don, voy a ofrecer mi servicio a otras personas en forma solidaria y voy a ayudar a otros. O por el contrario, voy a ofrecer una tarifa o puedo hacer una mixtura, algunas personas la cobro, otras no, y entonces comienzo un servicio de, digamos, atención a personas que vienen a buscar consuelo, etc. Y ahí aparece la mediunidad. En el ámbito de lo religioso ocurre algo un poco distinto, porque esas personas están contenidas en un espacio o en un contexto religioso en donde se pone mucho énfasis en proteger al medium del asedio de entidades malignas, espíritus confundidos, burlones, ¿no? Que aparentemente lo atacan y así. Y entonces de esta manera la persona se encuentra protegida por el mundo espiritual, por su propio espíritu guía, que es una especie de entidad sobrenatural que lo ayuda a desarrollar su mediunidad, y del propio grupo social que le da apoyo a la sensibilidad que este medium tiene. Por eso yo digo, Alejandro Parra, una cosa, y además yo la defiendo, no sé, a ver cuál es tu opinión, que el medium, o el sensitivo, o el vidente, si se cree vidente, o el canalizador, etcétera, etcétera,
si se creen con una capacidad, la que sea, lo que deben de hacer es formarse como parapsicólogos, para entender la fenomenología y en unos casos entenderse mejor a sí mismos y en otros casos entender mejor la forma de contacto que pueden hacer. No sé si a ti esto te parece bien o no, porque como he dicho al principio, conoces el tema del mundo de la parapsicología, estás en la Asociación en Instituto de Psicología Paranormal y en la Agencia Latinoamericana de Información Sí. ¿Defiendes que se deba de estudiar esto? Sí, por No, no al supuesto. medium, sino que el medium estudie, se forme. Bueno, una de las cualidades en particular de algunas mediunidades religiosas, que por ejemplo uno puede ver en las sociedades kardechistas, en España, en Argentina y en otros países, es el énfasis puesto en el estudio de la literatura kardecista. Recordemos que Allan Kardec fue un pedagogo francés que vivió durante el tiempo de la Segunda República en Francia, era un profesor de escuela secundaria, y una forma a través de la cual él, digamos, entró en el mundo de la espiritualidad y particularmente fundó lo que él llama doctrina espiritista, es la publicación de un libro en 1857 que se llama El Libro de los Espíritus, y luego más tarde El Libro de los Médiums. Una característica de este segundo libro, El Libro de los Médiums, es muy interesante porque el Libro de los Médiums es una clasificación muy pormenorizada, muy detallada, incluso en su época, donde no había el menor antecedente, de cuáles son las diferentes categorías de mediums. Él los dividía en dos grandes grupos, mediums morales o mentales y mediums de efectos físicos. Pero hoy los mediums de efectos físicos prácticamente han desaparecido. Pero los mediums de efectos morales son particularmente interesantes, o mentales, son de gran interés porque es el estilo de mediumnidad que hoy predomina en casi todas las prácticas mediúmnicas. Incluso los propios canalizadores, al que llamamos el canalizador, es un neologismo, es una forma nueva de llamar a aquellos que son mediums. Lo interesante del canalizador es que el canalizador no contacta con seres queridos fallecidos por lo general. El Es, estilo del canalizador es entrar en sintonía con, por ejemplo, seres extraterrestres, maestros ascendidos, en fin, la diversidad, ángeles, por ejemplo, y así. Para ellos, la palabra medium les resulta incómoda porque la palabra medium los coloca en el lugar de espiritistas y ellos no es, quieren quedar pegados a esta imagen del espiritismo fraudulento, el engaño y así. La palabra canalizador es mucho más neutral. Hay otras prácticas como por ejemplo los registros acásicos, ¿no? Es muy divertido el registro acásico, digo, con respeto, ¿no? Sobre todo por el hecho de que eh, a un jovencito como mi hijo millennial, ¿no? Que no sabe lo que es un registro acásico, uno le puede decir, bueno, un registro acásico sería algo así como una nube en el hiperespacio, en donde en donde tú puedes subir y bajar información. Ah, interesante. La nube. La nube, claro, porque el concepto de Akasha en la India, de donde proviene el concepto de registro acásico, es exactamente lo mismo. Es un espacio en el cosmos en donde el canalizador se conecta a través de una vía aferente, baja información, recibe información y sube información también. ¿Por qué? Porque la Akasha representa todo. una suerte de omnisciencia en donde lo pasado, lo presente y el futuro está todo contenido en un mismo lugar y entonces, cuando yo le explico a un jovencito de 20 años lo que significa el Akasha en comparación con una nube virtual en la internet en donde baja información, le queda absolutamente claro. Entonces, en ese sentido es muy divertida la metáfora, porque en el pasado explicar lo que era la Akasha, cuando no había internet, todos recordamos esa época, era como una cosa un poco delirante. Dice, pero ¿de qué me está hablando? ¿Qué cosmos? ¿Cómo una información que está virtual? Bueno, ya, Entonces, perdón. sí, Antonia, sí, sí, adelante. No, iba a decir, ya que hablamos de jovencitos, vamos a ir un poco antes de la juventud, vamos a ir a la infancia, porque tienes un capítulo en tu libro dedicado a la infancia de los mediums y en Sí, la influencia que ejercen los padres sobre ellos a la hora de quizá reprimir
esas cosas que supuestamente ven. Muchos niños dicen que tienen un amigo invisible. Yo no sé si esto es bueno, un amigo, sí, el amigo Sí, invisible, el amigo imaginario, ¿no? Yo no sé si esto es un indicio de que esos niños pues tienen algo de mediunidad o es algo inherente a la infancia que luego se va. Y la pregunta sería si realmente el medium nace o aprende, o simplemente con el paso del tiempo adquiere mayores conocimientos capacidad. para llevar a cabo para desarrollar esas capacidades. Bueno, yo diría, al menos en cuanto a los estudios que hemos hecho y lo que se ha investigado en general, otros investigadores, yo diría que ambas. Yo diría que por un lado, no cualquiera puede ser medium. En realidad ahí estoy contradiciendo un poco la afirmación de los kardecistas que dice todos nacemos con mediunidad. Yo creo que es falso. Hay personas que son claramente sensitivas y nacen con esa sensibilidad. Ujú, Y efectivamente esa sensibilidad puede estar totalmente bloqueada o inutilizada y viven y mueren sin enterarse que han sido mediums. ujú, Y por supuesto hay muchas personas que descubren esta sensibilidad y le dan algún tipo de rol, beneficio, explotación, si se quiere, y tratan de cultivar y se involucran en espiritualidades o las prácticas del tarot o de muchas otras disciplinas vinculadas con este mundo. Ahora, lo interesante es justamente el modo en que estas experiencias ocurren. Yo te voy a contar un caso a propósito de que Antonia me dice esto de reprimir las experiencias. Es muy interesante porque hace algunos años aquí nosotros organizamos un ciclo de encuentros para, digamos, trabajar, procesar experiencias que se veían como traumáticas, disruptivas, conflictivas y así. Y entre el año 99 y 2000, y después lo repetimos con otros profesionales, organizábamos aquí en el instituto grupos de personas que se encontraban básicamente por haber tenido experiencias en sus vidas que deseaban compartirlas con otros. Algunas eran experiencias benignas, otras eran experiencias más movilizantes o más aterradoras. En una ocasión, uno de los jóvenes que participó en nuestros grupos era un hombre que nos relató el siguiente episodio. Él era pequeño, tenía no más de 8 años. Una madrugada, alrededor de las 2, 3 de la mañana, él ve a los pies de la cama la imagen de su abuela que dice no tenía pies, que de hecho es una experiencia bastante común de muchos testigos que ven fantasmas y Que apariciones, flotan. sí, como flotando, pero la cuestión era que la imagen de la abuela era muy nítida, muy vívida. Y la abuela le hace un gesto como de despedida, o él sintió que la abuela se estaba despidiendo. Se levanta de su cama, va a ver a su madre y a su padre que estaban durmiendo en la habitación contigua, zamarrea al padre, le dice, papá, papá, la abuela acaba de morir. El padre se despabila, le dice, no, pero estás loco, otra vez con tus historias, dejate de joder, esto no es así. Bueno, a los gritos el padre, furioso por esto. Suena el teléfono, timbre. Levanta, el propio padre se levanta para atender el teléfono y era su hermano, informándole que la abuela había tenido un accidente o algo parecido y que estaba internada en un hospital, pero que lamentablemente no habían logrado salvarle la vida y había fallecido. ujú. Imagínate el escándalo del padre. La madre se levanta de la cama, va a la cama del niño, se sienta en la cama y le dice que sea la última vez que decís una cosa semejante, porque estás loco y así. Y por supuesto el niño, después de semejante Se reprimenda, traumatizan. exactamente. Nunca más, durante años, incluso este hombre se casó, tuvo hijos, nunca jamás había puesto en palabra esta experiencia. Por supuesto que después en su vida tuvo muchos otros episodios similares, quizá no tan intensos como este, pero él decía, yo después tuve otras experiencias parecidas, pero nunca tan intensa como esta. Pero eso sí, nunca jamás conté a nadie esto, hasta el día de hoy que lo cuento en este grupo entre todos ustedes. Y este sería, Resultó, perdón, sí, no, no, no no, digo, a mí me resultó muy conmovedora su Ujú. relato, porque lo que estamos viendo es un episodio de una familia
que evidentemente ya tenía algún antecedente con el niño, pero sobre todo la cuestión de la represión infantil, esto de no permitir que el niño tuviera o comunicara estas experiencias. Otros padres, por el contrario, el hecho de Sí, tener un niño sensitivo puede ser... Una cosa importante es recordar que estos niños no son mediums. No estamos hablando ni siquiera de una mediunidad infantil, lo cual es bastante frecuente a veces entre los espiritistas decir, ah, bueno, porque el niño es medium. No, el medium en realidad es una condición, es un rol, por decirlo de algún modo, es una profesión, es un rol que la persona tiene como el rol de madre, como el rol de trabajador, como el rol de psicólogo, como el rol de hermano, ¿se entiende? O sea, el rol que cumple el medium, el individuo, es el de medium, particularmente cuando participa de una actividad mediúmica en un contexto, en un grupo, etcétera. Pero después la persona no es, pero después un niño no es un medium. Un niño básicamente es un sensitivo que, como bien Antonia dice, en algún momento de su vida hay un momento que llamamos bisagra de la vida del medium, que hace que a partir de ese momento esa persona toma conciencia, sería como, por decirlo de forma más divertida, es como si un sacerdote tuviera el momento de su ordenación. Es como si un profesional tuviera el momento de su graduación. O sea, ese es el momento que marca la vida de la persona y que dice, bueno, a partir de aquí efectivamente yo me convierto en un medium y asumo este rol hasta el día que me muero. cuando toma Exacto. conciencia de su rol, como tú dices. Lo que pasa es que hay que definir, quiero decir, yo no sé, allí en Latinoamérica, no sé si en Argentina, donde tú estás, Alejandro, o funciona todo como aquí en España y en parte de Europa. Yo defiendo que una cosa es tener capacidad de psi y otra cosa es ser medium, sensitivo, vidente, tal. Seguramente que un sensitivo es sensitivo porque tiene capacidades, sí, telepatía, clarividencia, premonición, una serie de capacidades que también defiendo, si no se trabajan, se van perdiendo. Otros dirán que no, si no se trabajan suficientemente. Pero una persona puede tener capacidades, sí, y no ser medium. O sea, es que hay un batiburrillo enorme. Como puedo leer la mente o como puedo predecir el futuro, entonces también puedo contactar con extraterrestres, o si es que los hay, puedo contactar con espíritus si es que los hay. Y claro, puede haber que sí, pero normalmente son cosas distintas, ¿no? Bueno, ese es un problema que en general se comete quienes ignoran cuáles son los pasos a seguir. Un punto importante, respondiendo nuevamente a Antonia a su pregunta, que es clave para entender el fenómeno de la mediunidad, es que la mayoría de los mediums, sobre todo los mediums de la doctrina kardecista y en otros contextos también, suelen participar, incluso casi todas las sociedades espiritistas, al menos en Argentina y en otros países, tiene su propia escuela para mediums. La escuela para mediums es un espacio, en primer lugar, de contención, sobre todo para los recién iniciados, pero también es un espacio de aprendizaje, y ese aprendizaje es muy dependiente de la lectura de los libros de Allan Kardec. Para ellos, la mediumnidad solamente es viable y convertirse en espiritista, vamos a decir con más certeza, es viable solamente si el individuo se compromete con la doctrina en términos de su lectura. O sea, la lectura es per se iluminadora, por decirlo de algún modo. Entonces, a partir de ahí, el medium, junto con su director espiritual, que es el director de las sesiones, comienzan a trabajar una serie de prácticas, de ensayos, de pruebas. Algunas pruebas son rigurosas, consisten en entrenamientos, horas y horas de práctica, ensayo y error, en donde y otras son, por decirlo de algún modo, mucho más románticas, más líricas, por ejemplo, mediums que dicen, veo que una luz azul baja sobre tu cuerpo y te baña, o veo que Jesús desciende sobre ti y te bendice, etcétera. Bueno, eso es absolutamente incomprobable. Ahora, si el medium comienza a tomar el ejercicio, como ocurre con las mediunidades seculares, o sea, las no religiosas, de ponerse a prueba, de ser sometido o sentirse sometido a diversos tipos de pruebas y ejercicios, bueno, eso forma parte de un entrenamiento que es el mismo entrenamiento que tienen, curiosamente. Los radiestesistas cuando hacen sus prácticas Sí, están señor. continuamente escondiendo objetos y luego, yo
fui miembro y durante muchos años participé en la Asociación Argentina de Radiestesia. Y en esta asociación, la mayoría de sus integrantes, o muchos de ellos, eran ingenieros, físicos, o sea, eran personas que tenían una formación muy pragmática. Un radiestesista que no lograba detectar las líneas de cruce o que no lograba encontrar un objeto que estaba escondido, fracaso, punto, que se dedica a otra cosa. ¿Se entiende? O sea, es un método muy escolarizado y lo mismo ocurre con las prácticas de sanación. Yo he ido a escuelas de prácticas de, por ejemplo, Qigong, toque terapéutico y así, en donde los practicantes trabajan entre sí, entre ellos, y practican diversos tipos de técnicas. Y entonces los instructores le dan, digamos, por supuesto que leen, pero además les dan instrucciones de cómo tienen que realizar el ejercicio de imposición de manos, qué es lo que tienen que detectar, etcétera. Lo mismo ocurre con los psíquicos, pero el caso de los mediums es interesante, porque uno diría, bueno, no hay escuelas para medium, pero las propias asociaciones espiritistas tienen un espacio educativo, pedagógico, en donde se le va dando determinados tipos de pruebas que permiten al medium llegar poquito a poco a, de alguna manera, conquistar ese mundo espiritual, desensibilizarse, o sea, no experimentar miedo, y entonces involucrarse cada vez más fuertemente en este tipo de prácticas y tareas. Y mientras no llega eso, yo vuelvo a la infancia porque me ha gustado el capítulo que le dedicas. Hablas de padres autoritarios, negligentes, democráticos. ¿Cómo deben actuar los padres ante un niño que dice que ve cosas? Bueno, es una linda pregunta y muy maternal. Y abuelal. Sí, seguramente, sí, porque si te llega a aparecer un nieto medium, tu hija se va a asustar y entonces vas a tener herramientas para trabajar con eso. Espero Bueno, que no, espero que no. bueno, pero de todas maneras es muy interesante porque tú sabes que sobre todo en los linajes femeninos hay esta idea de que las abuelas que han sido mediums o que han tenido algún don encuentran a sus nietos o nietas con estas facultades, pero no las hijas o los hijos. Entonces parece como si saltara una generación. Pero bueno, yo porque he entrevistado muchas familias espiritistas y es muy interesante porque en las familias espiritistas, por ejemplo, los hijos de las mediums les dicen a sus padres, por favor, mamá, te pido, no digas en la escuela que sos medium porque van a echar a tu nieto, ¿no? Pero bueno, digo, esto un poco forma parte de la vida doméstica. A ver, en muchas familias hay niños que comienzan a hablar de esto que llamamos amigos imaginarios. El amigo Sí, imaginario no es otra cosa que un momento en la vida evolutiva de casi todos los niños que por diversas circunstancias atraviesan una etapa que es bastante variable, pero yo diría que entre los 4 años a los 8, por lo general, los niños pasan por un proceso psicológico en el que comienzan a socializar, comienzan a tener o presocializar, todavía no están socializados en términos, algunos, ¿no? Por ejemplo, en términos de convivir con niños del jardín de infantes, o la escolarización de la escuela primaria, etcétera. Entonces, en esa etapa intermedia en donde abandonan la infancia y se articulan a una niñez presocial, el niño comienza a configurar, eh, digamos, y a jugar a partir de su imaginación y su creatividad con la existencia de personajes, algunos pueden ser héroes como Batman, Superman, cosas por el estilo, y otros son seres fantásticos, a veces sobrenaturales y así. En ese contexto no es algo alarmante, porque todos los niños, yo recuerdo cuando era muy pequeño, jugaba con la almohada y dialogaba con la almohada. Y, no y por lo menos, todos. hasta donde mi madre me dijo no estaba esquizofrénico. Y con Pero las muñecas y y con con los todo. muñecos, y sobre todo en mi caso, que era hijo único, entonces yo no tenía hermanos, Claro, pero aún los niños que tienen hermanos tienen su propio amigo imaginario. sí. En consecuencia, la idea de un amigo imaginario no es particular, no es una experiencia atemorizante ni cosa por el estilo. Sin embargo, hay muchos casos de niños que adoptan como amigo imaginario, por ejemplo, al abuelo que ha fallecido Sí. o quizá a un padre que ha fallecido, Mm, o al amigo del padre, o a Sí. una figura
incluso a una figura a quien identifican como el señor X, por Ujú. ejemplo. Y entonces de repente le dice a la mamá, el señor X me dice que hoy no salgas de casa, porque algo te va a pasar. Y la madre lo toma como una broma. La mujer sale a la calle y tiene un asalto. No le pasa nada. Pero cuando vuelve, lo primero que le pregunta es, ¿quién te dijo que algo me iba a pasar? ¿Quién es el señor X? Y entonces el niño le dice, no, el señor X es un hombre que viene y me dice tal cosa. Y a veces me avisa o me advierte. Entonces, wow, ahí tenemos un caso. Yo, bueno, por supuesto, en este libro y en un artículo anterior, mucho más extenso, narro episodios de madres que han tenido, cuyos hijos les relataban, por ejemplo, que el amigo imaginario les había dicho dónde habían perdido tal o cual objeto. Y cuando la mamá lo iba a buscar, estaba ahí. Y el niño no tenía acceso a ese lugar porque estaba en lo alto y tendría que haber subido una escalera, hubiera sido imposible. De modo que hay episodios en donde los amigos imaginarios o los amigos de la infancia no son tan imaginarios. Parece ser que el niño ahí está, en alguna medida, capturando o viendo o escuchando algo que está por fuera del nivel. Por supuesto, esto no ocurre en todos los casos, no todos los amigos imaginarios son fantasmas, Claro. naturalmente, pero ciertamente hay un porcentaje de casos, aunque sea pequeño, que demuestra que algunos niños han podido tener alguna suerte de alianza con algo o alguien que coexiste en su vida común. Está claro que Antonia ha tocado la fibra del psicólogo Alejandro Parra. No, lo decía que cómo se le puede explicar al niño pues esas cosas que dice que ve. En vez de reprimirle, pues no sé, seguramente hay formas de explicarle y también, más allá del tema maternal, es que hay algunas personas que dicen, "Ay, es que mi niño", y quieren meterlo a medium, para decirlo de alguna así de forma muy vulgar. Lo vamos a meter va a ser medium, ¿no? Y la utilización de un niño, pues me parece un poco... No, por supuesto, por supuesto. Hace algunos años, al menos en Argentina, a principios del 2000, se puso muy de moda una palabra que era una etiqueta, que era el niño índigo. La idea del Ujú. niño índigo era una especie, o niño cristal, era una especie de niño superdotado, supersensible, que filosofaba y que tenía un alto coeficiente intelectual o cosas por el estilo. Y bueno, esto trajo muchos problemas, incluso algunas maestras venían con estas preguntas. A mí una vez me convocaron a un programa de televisión para hablar si realmente esto es cierto. O sea, los niños nacidos alrededor de la década del 90 eran niños superdotados y así. Pero bueno, estas ideas un poco descabelladas, Ujú. eh, porque los niños son extremadamente esponjosos a la hora de absorber información y procesarla mucho más rápido que nosotros, naturalmente, sobre todo con las nuevas tecnologías. De modo que esta idea del niño índigo prácticamente cayó en descrédito. Pero lo cierto es que a la hora de la educación, cuando a mí me han preguntado qué hago con este niño, bueno, si tiene una edad relativamente acorde a la capacidad de comprender ciertas cuestiones, los niños que, por ejemplo, yo he visto casos de niños criados en familias espiritistas, en donde el niño veía sesiones de espiritismo, o sea, coexistía en un mundo en el que el espiritismo era una cosa normal, entonces no le llama la atención. Yo he hablado con muchos espiritistas que sus padres, sus abuelos y hasta incluso sus bisabuelos ya eran espiritistas. Y esto en Brasil, yo he conocido, bueno, en Brasil por supuesto muchísimo más, familias enteras que son todos mediums y son todos espiritistas. Ahí el efecto no es tan impactante. Ahora, cuando uno está por fuera de esa noción del mundo espiritual, uno claramente puede entender que estas experiencias pueden resultar movilizantes. En cualquier caso, siempre el buen diálogo, la apertura, la experiencia, la posibilidad de este, poder entablar una conversación naturalizando la experiencia, en todo caso, es lo más normal del mundo. El problema es cuando las familias pertenecen a, digamos, comunidades que son muy fundamentalistas desde el punto de vista religioso, por ejemplo, por decir un caso, Testigos de Jehová o algún grupo católico muy de derecha o muy estructurado, en donde cualquier idea vinculada con lo espiritual, con el espiritismo es demoníaco, y Sí, sí, entonces, sí. ciertamente, hay padres Sí. que llevan a sus hijos a un segundo bautismo, a un exorcismo, o incluso en el peor de los casos los medican o los llevan a un psiquiatra y el psiquiatra, bueno, ahí
ignorante un poco de estos procesos. Bueno, ahí es donde se cometen lo que yo llamaría un acto iatrogénico, ¿no? O sea, una propensión a enfermar lo que en realidad debe canalizarse de una manera absolutamente natural, como un niño que desarrolla habilidades para el deporte, para la música, para, en fin, para otras Sí, sí. artes plásticas o cualquier otra condición. Es Ujú. exactamente el mismo proceso, es una condición muy similar a la creatividad, que tiene que ser, digamos, serenamente construida. El problema es cuando hay un contexto. A ver, ¿cuántas familias, ustedes que son gente grande, cuántas familias ustedes han visto que el niño quería ser violinista y su padre quería que fuera abogado, por Mm. ejemplo, ¿no? Claro, bueno. Y interrumpieron un talento. Estamos hablando de tiempos en donde las familias eran mucho más ortodoxas, mucho más conservadoras que ahora, ¿no? Mm, Ahora un niño quiere ser músico y los padres no tienen ningún impedimento para él, pero antiguamente esto estaba reprimido, estaba proscripto. De modo Mm. que, digamos, la mediunidad, yo incluso puedo entenderla como un acto creativo, como una capacidad que permite expandir una noción, un nivel de conciencia que más allá de si existe o no la comunicación espiritual, yo creo que sí, pero estoy abierto a la posibilidad de que en realidad no haya comunicación. Aun si no existiera la comunicación espiritual y alguien lograra demostrarlo, la mediunidad no dejaría de ser eficaz, porque la mediunidad sigue siendo un talento extraordinario que algunas personas tienen, que lo desarrollan con amor, que lo manejan con total dulzura y que no involucra una cosa así, un estado de trance o un delirio o cosas semejantes, ¿no? mm. Alejandro, ¿y qué me dices de, de la puesta en escena? Porque uno cuando habla de mediums se imagina una sesión así, una habitación oscura con gente alrededor de una mesa con una tabla de Ouija. El verdadero medium necesita alguna herramienta como una tabla de Ouija? ¿O hay otras modernas herramientas que hayan surgido y que pueda utilizar el medium? Bueno, eso queda muy atrás. Bueno, Antonia, esa es una muy interesante pregunta, sobre todo porque me llevas a una historia de la mediunidad en donde los kardecistas y muchos grupos religiosos en general privilegian el cuerpo como la mejor herramienta, como la mejor antena. Pero Mm. también es cierto que en la historia del espiritismo y en la historia de las prácticas mediúmnicas, el medium se ha valido de otros instrumentos, tableros Ouija, vasos, códigos alfabetizados de muy diverso tipo, muy creativos, por cierto. eh, Se ha valido de grabadores, de filmadoras, o sea, de mesas, en fin, han habido en la historia, podemos narrar, en el libro está un poco Sí, mencionado sí. estas etapas de la historia, ¿no? Aquí. En donde, exacto, mediums, en donde hemos trabajado diferentes tipos se han trabajado diferentes tipos de instrumentos. Yo en lo personal siempre confío en la condición humana, porque el ser humano puede crear, por supuesto, puede... Ahora, esto no significa, y has dado en un punto muy interesante, que un medium por momentos no se convierta en un gran actor. Entonces, Mm, la mediunidad y la fabulación por momentos se dan de la mano, y por supuesto, hay muchos mediums que uno no tiene a ciencia cierta ninguna certeza de que no están actuando. También es cierto de que hay un estereotipo del medium que ha sido bastante atemorizante. Si uno ve todas las películas filmadas en claro. España, en Argentina, en los Estados Unidos, desde la década del 20 hasta la década por lo menos de los 70 80 el medium parecía un loco, la medium parecía una ciega, con cabellos todos así despeinada, que cuando entraba en trance venía y gesticulaba y parecía que Mm. se iba un brote psicótico, ¿no? Entonces, y además hay una película argentina muy famosa, quizá lo hayan visto, un actor argentino muy reconocido, Pepe Arias, que es un farsante y que se pone una túnica blanca y ¿cómo es? Un turbante. Un Un curucho. turbante, claro, y que pone los ojos en blanco y les habla a los miembros de la sesión, todos atemorizados por lo que va a decir el medium, con una bola de cristal. Bueno, esas imágenes son los estereotipos cinematográficos que de Mm. hecho en gran medida estigmatizaron al medium, lo ridiculizaron, y entonces la idea es que el medium, digamos,
funciona como pero nada más alejado de la verdad. El medium es una persona como cualquiera de nosotros. Muchos medios, por ejemplo, necesitan, si bien es cierto que las mediunidades religiosas requieren un momento de lo que llamamos ensimismamiento, reducción de la conciencia, o un estado no ordinario de conciencia, un espacio físico donde practicar la mediunidad, un grupo de contención, que son otros mediums, a veces incluso de segundo rango, que son mediums, pero no están tan desarrollados, que se toman de las manos, que forman una cadena, ¿no? Digamos, que le llaman fluídica o magnética, gracias a la cual pueden fortalecer la unión como hermanos, ¿no? Recordemos que el espiritismo no tiene sacerdotes, no tiene templos, la gente antiguamente se reunía en sus casas para hacer una sesión mediúmnica. Esto era muy disruptivo a fines del siglo XIX, por ejemplo, que esta nueva religión no necesitaba, por supuesto, de estatuillas, no había santos, no había, digo, no había sacerdotes, no había una figura de liderazgo, solamente alguien que coordinara un grupo, a quien se le llamaba director espiritual. ¿No? Por supuesto tenían libros, había que leer, el espiritista en general, los espiritistas en la antigüedad eran gente muy culta, había entre los espiritistas, por supuesto, filósofos, gente de letras, incluso en España mismo hubo muchas figuras de renombre intelectuales que participaban de las sesiones espiritistas, a veces se burlaban, a veces iban por pura diversión, ¿no? Es lo que en Argentina le hemos llamado el consumo irónico, ¿no? Algo así como, oye, vamos a una sesión espiritista que hay mujeres que entran en trance, uy, sí, vamos, fantástico, ¿no? Pero por supuesto no había ningún compromiso doctrinario, iban por pura diversión, y después se iban, se ponían la galera y se iban de la sesión. Digo, en este sentido, la mediumnidad siempre tuvo este estereotipo de la imagen de un demente o una demente que dice contactar espíritus, que escupe un ectoplasma y cosas por el estilo. Pero la realidad final es que el medium es una persona como todos nosotros. Por supuesto, sí es cierto que hay mediums que necesitan lo que ellos llaman una protección espiritual, cosa que la mediunidad laica o secular no tiene, en donde el medium necesita del acompañamiento de un séquito o de un grupo de personas que lo acompañan en el proceso de incorporar una entidad y poder hablar a través de esa entidad. Y este proceso requiere el acompañamiento espiritual, psicológico, de contención social. En otros casos, el medium es como si yo lo tomara a Aníbal, por ejemplo, y comenzara a hablar de su padre que falleció, y bueno, y estoy dándole mensajes, sí, y te doy mensajes de si te quiere, no te quiere, dónde está, y cosas por el estilo. Y Hay de entonces todo tipo. es como un diálogo. Para terminar, Alejandro, porque me está premiando ya Aníbal con el tiempo, Sí. dices que en tu libro que en la Edad Media las almas del, bueno, según la Iglesia, las almas del purgatorio, con permiso de Dios, podían tener contacto con los vivos para advertir de un peligro. Esto suponía la aceptación de fantasmas y de aparecidos. ¿La Iglesia sigue denostando la mediunidad actualmente? La laica, digamos la secular, La iglesia católica, sí. la Bueno, católica. a ver, en términos generales, yo diría, yo creo que es todo muy dependiente de cada sacerdote a quien consultes respecto a la cuestión. Ujú. Claro. Si el sacerdote se da cuenta de que la consulta por el caso de la mediunidad está de alguna manera contenida o normalizada, es probable que el sacerdote no encuentre una mayor. Es casi como si fuéramos a un psicólogo. O sea, en la medida en que la persona no se sienta perturbada por la experiencia, ni el sacerdote ni el psicólogo se van a sentir suficientemente alarmados. Ahora, si por ejemplo el caso es un pastor evangélico o algún grupo pentecostal religioso más conservador, bueno, los conservadores religiosos suelen tener mucho más prejuicios contra la mediunidad, y Claro. eso yo lo he visto Sí, naturalmente. sí, sí. Y la ciencia, que a veces es también tan dogmática como la Iglesia, También. ¿qué Posiblemente, dice?
Y posiblemente algún médico, un psiquiatra que quizás no tiene suficiente conocimiento. Ahora sí, por ejemplo, tanto al psicólogo como al sacerdote, una persona viene con un problema muy severo, que dice que hay una fuerza que lo controla y no lo deja manejarse, bueno, ahí sí seguramente va a haber algún tipo de intervención, por ejemplo, un exorcismo, una liberación o algún método dentro del ámbito religioso. Yo no sé si puntualmente la iglesia tiene digamos, la iglesia, la cabeza de la iglesia tiene, por decirlo de algún modo, una posición tomada. Ciertamente hubo una bula papal, si mal no recuerdo, en 1917, donde se prohibía explícitamente a los católicos asistir a sesiones de espiritismo, en tiempos en donde el espiritismo estaba muy en auge. El espiritismo y el espiritualismo tuvo épocas, sobre todo a posteriori de las guerras, incluso después de la Guerra Civil Española hubo una explosión de mediunidades, Sí. obviamente por los muertos y así, y después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, y a posteriori, incluso en Argentina, en tiempos de Malvinas, durante la dictadura, hubo periodos en donde los padres de los desaparecidos iban a buscar a medios. No se conoce mucho de este tema, pero en términos generales había una necesidad de saber si mi hijo estaba vivo o muerto. Entonces, el punto es en qué medida las personas que se sienten perturbadas por la experiencia van a buscar algún tipo de información. Yo no sé si la iglesia específicamente tiene una palabra, digamos, canónica sobre la cuestión. Oficialmente, a lo mejor no, extraoficialmente, desde luego, forman cada año, aquí lo hemos dicho en el programa en alguna ocasión, tienen un programa de formación de sacerdotes exorcistas y también tienen un programa de formación de parapsicólogos. O sea que, Bueno, a ver, recordemos casos famosos. El padre Pilón, José María claro, Pilón, ¿ves? era Lo estaba, sacerdote. claro, El padre François Brun en Francia, en París, era sacerdote también, ya falleció. Pellegrino Ernetti en Italia, Gabriela Morst, que era exorcista además. O sea, digo, quizá el más escéptico de todos, sin duda alguna, el fallecido padre Oscar González Quevedo, o aquí en Argentina Enrique Novillo Baudí, que también fue famoso en España. Pero en términos generales, más allá de las posiciones personales, los sacerdotes católicos pueden tener incluso posiciones ambivalentes. O sea, por un lado, sacerdotes que el padre François Brun defendía la transcomunicación instrumental, que era una forma de espiritismo. De sí. modo que tan alarmante esta cuestión. Bueno, pues hemos tocado Tenemos que dejarlo. muchos temas que Alejandro Parra trata en su libro, otros que venían a cuento del tema y que le hemos hecho preguntas y que él nos ha contado, nos ha contestado muy amablemente, muy extensamente y para saber más, pues El libro, recomendamos el tu libro, libro. el libro Mediums de la editorial Almufara, que hace muy poquito que ha salido, que es un perfecto compendio. Yo creo que es el libro, como la entrevista que hemos hecho, que me ha parecido muy entretenida y desde luego muy didáctica. Es un libro muy didáctico donde hay multitud de casos, donde cuenta tu propia experiencia profesional, de la experiencia de Alejandro Parra, y donde además, pues por decir cosas distintas, incluso están presentes las películas que hemos mencionado hoy y llena de curiosidades, anécdotas Y casos y concretos. casos reales, sobre todo de tu archivo personal y de vivencias tuyas. Es muy interesante el libro Mediums y lo vamos a recomendar desde el viajero cuántico. Alejandro, gracias por dedicarnos tu tiempo desde Argentina. Un saludo a los amigos argentinos y de Latinoamérica. Gracias por tu tiempo y si es posible más adelante, pues como lo suelo decir, Volveremos a contactar. volvemos a contactar. Y no, pero en este caso no a través de un medio, personalmente nosotros. Ah, seguro, seguro. No, y quiero estar, no, por supuesto que la comunicación sea en vida, ¿no? Porque, No, exacto, a través de un medio no. porque alguno de los tres ha muerto. Claro. Y cuando vengas a España, vas a venir a España dentro de poco a dar un ciclo de conferencias, ¿nos comentaba o todavía no es Es un eso? congreso. Sí, 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 sí. El día 21 y 22 de febrero, en la ciudad de Zaragoza, se Ujú. celebra creo que el 15 Convención Española de Psicología Transpersonal. Allí voy Ajá. a participar.
Y además voy a hacer la presentación del libro, el Musara va a organizar algunas presentaciones y la Sociedad Española de Parapsicología también, van a organizar en Madrid y posiblemente también en Barcelona. Y con lo cual, bueno, si no creo que llegue a Tarragona, pero seguramente voy Bueno, a tener la posibilidad de tres presentar, hermosas ciudades, tres hermosas ciudades. no me quepa la menor duda, como cualquier ciudad de España, sí, sin duda. Verás como sí. Pues a ver si nos vemos pronto. Cuídate mucho, gracias por Gracias. todo. Igualmente para ti, Aníbal y Antonia, un enorme, enorme placer haber hablado con ustedes. Me fascinó su don de gente, su capacidad, y bueno, creo que deben tener experiencias formidables para compartir, así que espero que Un llegue la poquito. ocasión para hacerlo. Gracias. Muchas Hasta gracias. Hasta luego. luego. Adiós. Adiós. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.